Con el propósito de atender las áreas de oportunidad que se han venido generando por la pandemia y con el propósito también de mejorar la calidad, la inclusión y la pertinencia en la formación del personal académico que labora en los planteles de nivel medio superior, nuestra dependencia, a partir del periodo rectoral del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, así como de la nueva encomienda del maestro Martín Jesús Robles de Anda al frente de la DGEMS, se ha estructurado un abanico formativo que ofrece a la comunidad universitaria de nuestra casa de estudios, en particular en el nivel medio superior. Antes de dar inicio con esta charla, se agradece la participación también de nuestro panelista, el doctor Francisco Palacios Orozco. Bienvenido, doctor. El doctor Francisco estudió en la Facultad de Psicología del 2000 al 2005 y en el año 2006 se incorpora a trabajar a nuestra institución como orientador educativo y vocacional. En ese mismo año entró a estudiar una maestría en psicoterapia Gestalt y en 2007 le dieron el nombramiento como coordinador académico del Bachillerato 11. En el 2008 participó en la reestructuración de 8 asignaturas de la universidad. En este mismo año fue invitado para colaborar en el examen nacional de egreso de nivel medio superior. Para 2009 concluyó su maestría y entró a estudiar su doctorado en psicoterapia Gestalt. En el 2011 fue nombrado director del Bachillerato 11, además de concluir su doctorado. En el 2014 fue nombrado como director del Bachillerato 2 de nuestra institución, además de reincorporarse en los trabajos como orientador educativo y vocacional. En el 2017 logró incorporar al Bachillerato 2 al Sistema Nacional de Bachilleratos y concluye su segunda maestría en psicoterapia. En el 2018 fue asignado a trabajar en la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional. En 2019 deja de ser orientador educativo y trabaja como psicoterapeuta en un departamento psicológico de la Universidad de Colima, lugar en el que actualmente se desenvuelve. Nuestra disertación será con base al desarrollo de las habilidades socioemocionales, las cuales son muy importantes para trabajar con nuestros estudiantes, puesto que esta pandemia ha revelado nuevas realidades en el trabajo a distancia, el desempleo temporal, la enseñanza en casa y la falta de contacto físico con sus familiares y con sus propios compañeros, amigos y colegas, lo cual requieren tiempo para asimilar y comprender una nueva realidad. Adaptarnos a estos cambios en los hábitos de vida y enfrentarnos al temor de contraer el virus y a la preocupación por las personas próximas más vulnerables es difícil y ha sido desgastante, e incluso puede resultar especialmente duro para las personas que han tenido algún trastorno en cuanto a su salud mental. Afortunadamente son muchas las cosas que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental y ayudar a otras personas que puedan necesitar más apoyo y atención, en particular nuestros estudiantes en el nivel medio superior. Por ejemplo, a través del fortalecimiento de nuestros adolescentes en aquellas conductas aprendidas que les permiten interactuar con otras personas y de las cuales han sido útiles para expresar sus sentimientos, sus actitudes, opiniones, incluso para defender sus derechos. Desarrollar este tipo de habilidades en nuestros estudiantes es muy importante, dado que contribuye a que se relacionen de forma asertiva y funcional con los demás. A continuación, el doctor Francisco Palacios Orozco, a través de su charla denominada Desarrollo de habilidades socioemocionales en el estudiantado por medio de proyectos motivantes, nos ayudará a través de sus destellos de conocimientos y experiencias las vías de resiliencia para nuestra vida diaria. Bienvenido, doctor Francisco. Adelante, excelente día. Gracias. Gracias por la invitación. Te pediría, maestro Oscar, que le hagas extensiva el agradecimiento al maestro Martín Robles de Anda, director general de Educación Media Superior, pues nos da la oportunidad de compartir un poco del conocimiento que hemos adquirido en el transcurso de este tiempo, y es un honor para mí el estar acá compartiendo este espacio con todos ustedes. Agradecer también a la doctora Marta Chávez, por la directora de formación académica, por el espacio que nos está brindando. Asimismo, agradecerte, Oscar, que me permita trabajar aquí con todos ustedes, el espacio que me dan, que me dedican para poder compartir de las experiencias. No quiero dejar de lado también a todos los maestros administrativos, todo el personal que me ha estado apoyando y acompañando en este proceso de formación, porque soy de la idea que nunca dejamos de formarnos, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de desarrollar habilidades,
Y cuando tenemos colaboradores que nos acompañen en este proceso, como los que tenemos aquí con todos ustedes, el camino es diferente, el camino es más sencillo, el camino te sientes acompañado, cobijado, y eso genera más tranquilidad y poder salir un poquito de los miedos de repente, de los ruidos que nos hacemos con los pensamientos, ¿verdad? Entonces, gracias a todos los que están aquí dedicando un espacio de su tiempo, y me gustaría mucho también que me compartieran al final las experiencias o en el transcurso, si quieren compartir algo, también es válido. En las jornadas académicas me voy a desarrollar el tema de desarrollo de las habilidades socioemocionales en el estudiante por medio de proyectos motivantes. Me gusta mucho iniciar mis participaciones con un pequeño cuento. En este caso, este cuento lo elaboré con la intención de acompañar a los estudiantes en el primer día de clases, y es con la intención de que vean sus recursos, lo que les funciona, lo que no les funciona. Y bueno, este cuento lo llamo Mi carrera de vida. Imaginemos que todos en nuestra vida nos dicen, para llegar al éxito, para lograr cumplir una meta, tienes que cumplir una carrera. Tienes que realizar una carrera de Colima a Guadalajara. Para ello, pueden utilizar los recursos que ustedes crean convenientes. La salida es el viernes y la llegada tiene que ser el lunes a primera hora. En este caso, imaginemos que uno de los estudiantes va a casa con todos los recursos que afortunadamente han podido lograr desarrollar su familia, y llega con su papá y le dice, oye papá, fíjate que me dijeron que para lograr el éxito en la vida, para poder terminar el bachillerato, la licenciatura, tengo que realizar una carrera de Colima a Guadalajara. El papá le dice, muy bien, hijo, ¿y qué puedo hacer por ti para ayudarte? Oye, papá, pues si me prestas la camioneta, una camioneta que está pues muy, muy padre, de último modelo, puedo llegar a tiempo y puedo lograr mi proyecto. Excelente, hijo, entonces yo te presto la camioneta. ¿Qué más necesitas para que logres esto? Bueno, pues voy a necesitar efectivo. Y ahí miente el estudiante. Y pues fíjate que la salida es el miércoles y tenemos que estar el lunes. Entonces tengo que salir desde el miércoles a Guadalajara. No te preocupes, hijo. Aquí está el dinero, aquí están las llaves, aquí hay tarjetas para lo que se te ofrezca. En ese mismo grupo de estudiantes está otro compañero que habla con sus papás. Oye, papá, oye, mamá, fíjate que nos comentaron en la escuela que para poder participar en la vida, para poder desarrollarme, para lograr mi éxito, necesito participar en una carrera. Esta carrera es hasta Guadalajara y quiero ver cómo me pueden apoyar. Los papás tenían un Volkswagen, un bochito familiar. Supongamos que esa charla se dio un lunes y el padre de familia le dice, muy bien, hijo, vamos a hacer lo siguiente. Llévate el carro al servicio, que le verifiquen todo, para que el viernes esté en condiciones y puedas trasladarte. Muy bien, gracias, papá. Imaginemos que en ese mismo grupo está una estudiante también que vive en una familia disfuncional. Disfuncional me refiero a que nada más vive con su mamá y que tienen pésima relación. Espero no lastimar a nadie con el ejemplo que voy a utilizar ahora. Y entonces llega la estudiante a casa, empieza a elaborar su maleta y la mamá observa ese escenario y le pregunta, hija, ¿qué haces? Ahora, ¿a dónde piensas largarte? Diario pura calle. Y en este caso la estudiante le contesta, ¿y a ti qué te importa? ¿Cuándo te ha importado mi vida? No me estés dando lata, ya estoy harto de ti, ya estoy harta de ti. No te metas conmigo. Termina su maleta y se sale enojada. En eso le habla al primer estudiante, que en este momento lo voy a llamar Zenón, y le marca y le dice, oye Zenón, ¿tú cómo te va? ¿Cuándo te vas a ir a Guadalajara? Zenón le contesta, pues fíjate que te voy a compartir algo, chiquis. Fíjate que yo le dije a mis papás que salía el miércoles, y el miércoles me voy a ir a Manzanillo. ¿Por qué tu pregunta? Pues Chiquis le contesta, es que fíjate que me gustaría que me diera ride. ¿Me puedo ir contigo? Y Zenón le aclara, claro que sí, te puedes ir conmigo, nada más que recuerda, yo me voy primero a Manzanillo desde el miércoles. Vamos, si tú quieres, vamos. Muy bien, pues entonces nos vemos el miércoles. En este mismo salón
está otra compañera estudiante que al igual llega a casa y les platica a la hora de la comida, fíjense mamá, papá, que tengo que realizar una carrera para poder llegar al éxito, y esta carrera es a Guadalajara. Los papás le contestan, ah, hija, mira, pues vamos a juntar un dinero para darte para el pasaje, para que puedas pagar tu pasaje y te puedas ir, y pues ahí vemos cómo le hacemos para el regreso y tu estancia por allá. Ah, está bien, papá, gracias. En este mismo salón está otro compañero que pues habla con sus papás. Oye, papá, mamá, fíjate que la misma historia que para llegar al éxito. Y los papás le dicen, ah, muy bien, hijo, pero fíjate que nosotros únicamente tenemos esta moto para apoyarte. Entonces te vamos a pedir que te vayas con mucho cuidado, que te vayas con mucho tiempo de anticipación para evitar que vayas a tener un riesgo innecesario. Gracias, papá, gracias, mamá. En este mismo salón hay otro estudiante que llega a casa y le pide lo mismo a sus papás. Sus papás le contestan, ah, muy bien, hijo, pues fíjate que nosotros únicamente tenemos esta bicicleta. Te la podemos obsequiar para que la utilices y pues ya sea que te vayas en bicicleta o si la quieres vender, si la quieres rifar, para que tú puedas tener dinero y te traslades a Guadalajara. Y en este mismo salón está otro compañero que él vive solo. Y entonces él dice, pues yo me voy a ir de ride. No tengo dinero, no tengo algo material, pero pues me voy de ride. Y así, llega el miércoles y pues ya Zenón pasa por Laila, perdón, por Chiquis, y se van a Manzanillo. Pues agarran la fiesta, jueves, se hace viernes, y algunos estudiantes empiezan a salir, particularmente el que tenía la bicicleta, el que se iba a ir de ride. Otros estudiantes ya fueron a la central para comprar su boleto de camión y dijeron, no, pues yo me voy el domingo mejor para no tener tantos contratiempos o tantos gastos. Y así cada quien se iba organizando. Para eso Zenón y Chiquis seguían en Manzanillo en la fiesta. Se hace sábado. Algunos otros estudiantes también inician su salida, otros van consolidando su camino por ahí de Ciudad Guzmán o un poco más adelante. Se hace domingo. Los últimos estudiantes empezaron a salir y Zenón y Chiquis seguían en Manzanillo en la fiesta. Domingo por la noche. En eso ya Zenón y Chiquis recuerdan que tenían que ir a Manzanillo. Pues ahí como pueden, se despiertan, empiezan a buscar sus cosas, a armar sus maletas, se suben a la camioneta y en eso la intentan prender y no prende. Ya no tenía gasolina. Busca la cartera, busca el celular, no lo encuentra. Zenón le dice a Chiquis, oye, pues ayúdame a buscar mis cosas o préstame tu celular para hablarle a mis papás. Chiquis le contesta, tampoco te encuentro mis cosas. Y así, se hace lunes en la mañana, algunos estudiantes alcanzaron a llegar a tiempo, otros tuvieron accidentes en el camino, nunca pudieron llegar, y algunos otros, como Chiquis y en este caso Zenón, no salieron de Manzanillo. Esta historia me gusta platicarla porque muchas veces tenemos recursos, demasiados recursos para lograr el éxito, para lograr lo que queremos. Pero si no lo sabemos utilizar, si no lo sabemos manejar para nuestro beneficio, para el proyecto que tenemos bien claro, de nada van a servir. Es más, nos van a estorbar, como en este caso de estos estudiantes. Yo los invito a todos que revisemos qué recursos tenemos en la vida y qué estamos haciendo con ellos para no distraernos o para que no nos vaya a pasar, en este caso, como a Chiquis y como a Zenón, que en lugar de utilizarlos y aprovecharlos para lo que se supone los tenemos, nos estén afectando y nos estén sacando de nuestro proyecto. En este caso me gusta mucho esta diapositiva que les estoy presentando que dice, no importa cuántos recursos tengas, si no sabes cómo utilizarlos, nunca será suficiente. Es importante que contextualicemos cuántos recursos tenemos hoy en día y qué estamos haciendo con ellos.
Muchas veces decimos, no, pues yo vivo y trabajo para darle un mejor proyecto a mi familia, pero no le damos tiempo de calidad a la familia, no compartimos con la familia y entonces, ¿para qué quiero esos recursos si no los estoy viviendo, si no los estoy disfrutando con ellos? Me gustaría en este momento abrir el micrófono para escuchar una participación de alguien que quiera compartir qué entendió con este, o qué me di a entender con este cuento que platiqué, y a propósito de los recursos. No sé si existe alguna persona que quiera retroalimentar un poco este cuento. Bueno, yo entendí con el cuento que como docentes tenemos que hacer labor de convencimiento y más ahora en tiempos de pandemia. Hay muchos alumnos que no se conectan y nos preguntamos que qué podemos hacer. Realmente tenemos que hacer conciencia de que la labor educativa es 50 y 50%. Nosotros como docentes podemos hacer una planeación mega pensando en ellos, pero si no logramos convencerlos de que tienen que tener un compromiso y que hay ciertos escenarios en los que realmente ellos están participando, pero hay que hacerlos ver que hay varios caminos a tomar y que tomen buenas decisiones, que los necesitamos en el proceso. Eso es lo que entendí. Es muy, muy importante esa labor de convencimiento al inicio del semestre. Compartirles que efectivamente yo les explico a los estudiantes o a los padres de familia, inclusive a algunos maestros, que el trabajo docente es construir esos caminos, esa autopista de Colima a Guadalajara. Vamos a poner espacios en los cuales el estudiante pueda avanzar seguro, considerando que va a haber estudiantes que se van a ir en la camioneta, pero también va a haber estudiantes que quizás se van a ir a pie. Va a haber estudiantes que van a tener algunos recursos y va a haber unos que definitivamente esos recursos van a ser inalcanzables. Pero el caminar, el avanzar, el lograr ingeniárselas para irse de ride, en bicicleta, corriendo, volando o en lo que puedan, eso le toca desarrollarlo al estudiante. Al maestro esa autopista o ese camino. Y pues bueno, en ese sentido es importante que identifiquemos qué pilares de vida tienen los estudiantes, qué pilares de vida tengo yo para poder sostener mi proyecto. En este caso, por ejemplo, vamos a imaginar que cada uno de esos pilares simboliza algo en mi vida, algo en mi historia o en mi trayectoria, en mi soporte. En mi experiencia, he encontrado que la mayoría de los seres humanos nos movemos en 5 pilares. Vamos a mencionar familia, amigos, escuela o trabajo, salud física y mental y la parte espiritual. Estos 5 pilares de vida nos van a servir para sostener un proyecto, para poder sostener una vida. Sin embargo, muchas veces nos agarramos solamente de un pilar. Vamos a imaginar que yo decido agarrarme únicamente del pilar de mi familia. Y por algo, mi pareja o mi familia decide dejarme. Me derrumbo. ¿Por qué? Porque solo tenía un pilar en el que me sostenía. Si tengo solamente el pilar del trabajo o de la escuela y repruebo o me corren, me derrumbo. ¿Por qué? Porque solo me estaba agarrando de un pilar. Pero si me sostengo de los 5 pilares, si me falla uno, va a haber otros que me sostengan. Si me fallan 2, 3, aún tengo más cosas que me sostienen en la vida. ¿Ok? Los estudiantes también tienen pilares de vida. Es importante que identifiquemos en qué se sostiene el estudiante, en qué se apoya y qué le hace darle sentido a su vida. En este caso, muchas veces los estudiantes se quedan en la parte social, que es donde yo menciono los amigos. Para ellos, muchas veces esto es muy significativo. Y es importante identificarlo. ¿Por qué? Porque si al estudiante lo enganchamos o lo atraemos a través de situaciones que a él le interesen, que para él logre identificar que la vida tiene sentido, vamos a poderlo jalar, vamos a poderlo motivar para que participe y para que trabaje en algún proyecto. Definitivamente, dentro de los contenidos de proyectos, también me he dado cuenta que cuando es un proyecto que el estudiante construye, que el estudiante se ingenia para desarrollar, se involucra más, a diferencia
de un proyecto en el cual el maestro o alguna autoridad quiere imponer un estilo o quiere imponer en este caso, una temática. Al final del día, lo importante es que el estudiante desarrolle la habilidad, ese conocimiento. Y entonces nosotros tenemos que tener la capacidad también para que dentro de nuestros recursos explicarle o hacerle al estudiante que desarrolle ese conocimiento a través de cosas que él pueda ver tangibles y sean atractivas para él mismo. Vamos a contextualizar un poco el contenido de esta charla. Para poder hacer o definirlo, tenemos que definir qué son las emociones. Bueno, las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan aquellas sensaciones y sentimientos que posee el ser humano al relacionarse con sus semejantes y con el medio en general. Psicológicamente, alteran nuestra atención, hacen subir de rango ciertas conductas como respuestas y activan redes relevantes en la memoria. Fisiológicamente, organizan respuestas rápidamente, como las expresiones faciales, músculos, voz y sistema endocrino. Conductualmente, sirve para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia personas y objetos. Y entonces, si nos damos cuenta, las emociones nos sirven para prepararnos, para dar una respuesta a situaciones. Un ejemplo, si yo tengo miedo, el miedo me va a hacer huir, me va a hacer atacar o me va a paralizar. Si en el contexto del miedo, lo que estoy viviendo, voy a inventar ejemplos, historias, porque creo que eso es interesante cuando logramos en el estudiante vincular en la experiencia previa con el nuevo conocimiento que queremos que el estudiante desarrolle o alcance, les genera más facilidad, inclusive les genera más interés. Entonces voy a utilizar muchos ejemplos constantemente y ejemplos coloquiales. A propósito del miedo, les compartía, imaginemos que voy caminando por la calle y a lo lejos escucho que hay una balacera. Obviamente me va a dar miedo, pero el miedo en ese momento lo que me daría funcional dentro del miedo es huir, es decir, correr en dirección contraria, intentar resguardarme, esconderme. Ok, entonces una respuesta del miedo es la huida. En este caso, huir se vuelve funcional. Pero también el miedo de repente me puede paralizar. El miedo de repente me puede generar un bloqueo y no tener respuesta. Si lo sé utilizar, también va a ser funcional. Voy a inventar otro ejemplo. Estoy ante una persona muy autoritaria, violenta y todavía trae un arma. Y empieza a gritarme. Y me dice, te voy a hacer o te voy a lastimar, etcétera, etcétera. Obviamente, si en ese momento, siento miedo y me paralizo, quizá pueda ser una respuesta apropiada, es decir, me quedo callado. Quizá en ese momento el contestarle no es lo más prudente. El gritarle, el retarlo no es lo más prudente, porque aparte trae un arma. Otro ejemplo del miedo. De repente voy caminando, voy con mi familia, con mi hijo, mi hija, y me sale un perro y empieza a ladrar y quiere lastimar a uno de mis hijos, o de mis hijas, en este caso que yo tengo hijas. El miedo puede ser que me haga huir, pero en ese momento no es funcional. ¿Por qué? Porque está mi hija o mi esposa. Paralizarme tampoco es funcional. Ahí necesito contraatacar o de estar a la defensiva, atacar. Y en ese momento que veo que el perro se quiere aproximar a mi familia, agarro una piedra y me le aviento al perro. Y se le tiro la piedra y me le dejo ir al perro. El miedo me hace ser violento, me hace atacar, es decir, contacto con mi coraje. En ese momento el miedo se vuelve funcional. Y ya el perro se va huyendo. Ok, es importante que contextualicemos que las emociones
son cambiantes y son funcionales todas. Estar triste me va a servir para llorar, para depurar, para sacar, para desahogar. Nada más que muchas veces le tenemos miedo a las emociones. Particularmente quiero hablar de las emociones que como sociedad hemos aprendido a tenerles miedo o poner distancia. Tristeza, miedo y coraje. Si vemos una persona triste llorando, no, ya no llores, no tienes por qué llorar. Eso es falso. Si está llorando, está desahogándose, está sacando, está liberando. No tendríamos por qué impedirlo. Pero si me da miedo contactar con el llanto de una persona o con la tristeza, porque puedo contactar con mi tristeza, me paralizo o me bloqueo, mejor lo cancelo. ¿Y cómo lo cancelo? Queriendo que la otra persona deje de llorar. Y no digo que lo hagamos por una mala intención. Lo hacemos seguramente porque tenemos miedo de no saber darle solución o poder controlar esa situación. Y quizá la otra parte lo único que necesita es desahogarse. Después de 10 minutos, de 15 minutos de llorar, se tranquiliza, seca las lágrimas y puede continuar. Y es más, cuando hemos llorado así un buen rato, terminamos de llorar y hasta nos sentimos ligeros, liberados. Pero muchas veces el miedo a tocar esa emoción nos bloquea y no nos permite. Pero también somos incongruentes de repente. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que dicen que les encanta la felicidad, que dicen en sus emociones, yo quiero vivir y ser feliz todo el tiempo? Pero llega el viernes o el sábado, se van a la tienda de preferencia, de conveniencia, y se compran su kit o su combo, ¿no? Unas cervezas, unos alcoholitos, una botana. Empiezan a convivir y poner música de tristeza, música, yo le llamo de dolor y traición, y contactan con su tristeza bajo los efectos del alcohol o bajo el alcohol. Sí me puedo permitir sentirme triste, y ahora sí, hasta le dedico canciones y hasta grito y desahogo. Es decir, en ese contexto sí se puede. Y entonces vamos teniendo aprendizajes que en la vida nos pueden servir o nos pueden afectar, dependiendo el contexto de lo que estemos viviendo. Bueno, las emociones son 6 básicas. Algunos autores manifiestan de manera diferente la vergüenza o la timidez, pero voy a permitirme mencionar estas que están aquí. Una emoción básica es la tristeza, otra emoción básica es el enfado, la sorpresa, el miedo, la vergüenza o timidez. En este caso, algunas personas dicen, otros autores dicen asco, adversión. En lo particular, a mí en esta yo le llamo más como indiferencia o desconexión. Y la otra es la alegría. De estas 6 emociones básicas se pueden desprender más emociones. ¿Por qué lo comparto? Ayer lo comentaba la doctora Claudia. Muchas veces nos preguntan, ¿cómo estás? La respuesta a pantalla decimos, o la máscara, el antifaz, decimos bien. ¿Pero bien qué? Bien triste, bien enojado, bien apenado, bien enfadado, ¿bien qué? Pero no tocamos esa parte de la emoción. Solamente contestamos bien. Y así estemos muy tristes o nos sintamos incómodos o mal, rara vez decimos estoy mal, necesito ayuda. ¿Por qué? Porque el contexto social, el contexto familiar muchas veces no nos permite o no nos permitimos el solicitar ayuda. Y entonces es importante que conozcamos el contexto emocional de los estudiantes, enseñarles que las 6 emociones básicas son necesarias y que no tenemos que avergonzarnos por vivir una de ellas. Tampoco es sano el señalar cuando se está viviendo una de ellas. Eso sí, importante identificar cuándo es funcional y cuándo no es funcional esa emoción. Puedo estar yo muy enojado, por ejemplo, no lo estoy, pero aclaro, imaginemos que estoy enojado y en este momento el enojo no me sería funcional. ¿Qué me toca?
generar una condición o un ejercicio para desconectarme un poco del enojo y poderme conectar y concentrarme en lo que estoy haciendo ahora. Y si estoy haciendo algo que disfruto, que me gusta, seguramente voy a contactar con mi alegría. Y eso me va a permitir sentirme más cómodo, me va a permitir fluir. Ah, pero si contacto con mi miedo me puede paralizar. Y con el miedo, la parálisis, se me borra la información. No sé qué decir, no sé qué hacer. Y en ese sentido, entonces, la emoción del miedo no me sería funcional. Necesito estar relajado para poder fluir y estar en contacto con todos los que estamos aquí presentes. Otra cosa, lo que a mí me hace feliz no significa que a la otra persona lo haga feliz también. Es decir, lo que a mí me pone triste tampoco a la otra persona lo va a poner triste, o lo que a mí me enoja a la otra persona lo va a molestar. Es importante contextualizar la información en el estudiante, saber qué emociona, qué le gusta, qué no le gusta, qué sí le atrae, qué no, con la intención de que esos proyectos vayan encaminados en ese rumbo. El desarrollo socioemocional es el conjunto de habilidades que permiten comprender los sentimientos propios y de otros, regular las emociones, sentir y mostrar empatía con los demás para tomar decisiones responsables, así como definir y alcanzar metas personales. Es decir que si yo logro desarrollar esta parte socioemocional, muy necesario ser empático, entender la otra parte de la persona. Proyecto. Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados, ya sea temporal, progresiva o único. Y un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio con un resultado único también. ¿Por qué lo menciono? Porque es importante manejar el mismo lenguaje a propósito de este tema. Motivación. La motivación es un estado interno que activa y dirige, mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. Es el impulso que mueve a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para culminarlas. Es decir, aquí podemos hablar de la congruencia, pero hay una parte de la persona que se llama resiliencia, ser resilientes. A pesar de las situaciones desfavorables, poder conectarme y realizar acciones para poder avanzar y fluir en el camino o en el proyecto que yo decido realizar. Es importante entonces que también nosotros estemos motivados, porque si nosotros nos desmotivamos del proyecto, de la clase, de lo que estamos realizando, seguramente el estudiante también se va a desmotivar. Y estamos en un camino, como lo mencionaba la maestra Lidia, en el cual tenemos que, yo sé que nuestro trabajo no es ser motivadores, pero a veces tenemos que desarrollar esa capacidad. Tenemos que identificar cómo hacerle al estudiante ver que eso que él quiere realizar o necesita realizar es para él, es para su beneficio, es para que él logre alcanzar algo. Y eso que logre alcanzar no necesariamente tiene que ser para sacar una calificación aprobatoria. En ocasiones pregunta el estudiante, oiga maestro, ¿y eso para qué me puede servir? Cuando contestamos, pues para pasar la materia, hijo. Creo que no estamos siendo empáticos y el estudiante nos está preguntando, oiga, aparte de pasar la materia, ¿qué funcionalidad tiene? ¿Para qué voy a aprender a hacer esto? Recuerdo por ahí una película que yo creo que casi todos o la mayoría hemos visto, que es la de Karate Kid. En alguna de las escenas, el señor Miyagi le enseña a Daniel a pulir, a pintar, a hacer cosas. Cuando Daniel no le ve la funcionalidad, se harta, dice, pues yo para qué quiero hacer esto. ¿Cuál es el sentido? O sea, me están negreando, me están poniendo a chambear gratis, pues no. Pero cuando Daniel ve que con esos ejercicios él podía defenderse,
se vuelve funcional para él. Y entonces eso lo va a motivar, eso lo va a alimentar, eso le va a generar esa hambre o ese deseo de querer seguir avanzando. En alguna ocasión, recuerdo que me tocó participar en Minatitlán, estaba de coordinador académico, e hicimos una campaña de reciclaje. De verdad me sorprendí la respuesta de los estudiantes. Había un premio, pero al final del día me pareció interesante cómo el premio pasó a segundo término, y en esta campaña de reciclaje, recuerdo que los estudiantes empezaron a poner recipientes en casa, iban con los vecinos a solicitar el PET, a solicitar cartón, a buscar latas, porque al final del día el que reciclara más, el salón que reciclara más, iba a poderse llevar un premio que era ir a Guadalajara, en este caso al zoológico, era el zoológico y al papalote. Los estudiantes, de verdad, me sorprendió. Todos los alumnos que estuvieron participando, llevaban y llevaban. Me acuerdo que en algún momento dije, ¿en qué me metí? Tuve que pedir prestado un remolque. Jamás en mi vida había manejado camioneta con remolque. No recuerdo cuántos viajes día de Minatitlán a Colima a traer todo lo que se reciclaba. Hubo días que daba 2 o 3 viajes de la cantidad de producto que se recicló. Impresionado quedé en cómo, cuando nos vinculamos, cuando le mostramos al estudiante que también tenemos interés en el proyecto que él está desarrollando, pero que aparte tiene una funcionalidad, que tiene un fin, que va a permitir que le dé una mejor calidad de vida, que le va a permitir poder contribuir con la sociedad, el estudiante queda maravillado y se compromete en ocasiones hasta más que nosotros como maestros. Y entonces, ¿qué necesitamos? Si vemos que el estudiante está bien comprometido y bien motivado, pues comprometernos más, trabajar y dedicarle aún más. Y entonces es cuando toca pues esa parte, ¿no? De saber alimentar y guiar ese proceso. Para mí, de verdad, fue motivante, fue muy padre, pero también muy cansado, muy desgastante. Y entonces aprendí que cuando voy a hacer un proyecto, tengo que medir algunas cosas, algunas situaciones particulares. Y entonces, ¿qué motiva a las personas? Bueno, muchas veces nos motiva la necesidad. El tener la necesidad de desarrollar, el tener la necesidad de poder cumplir. ¿Por qué te levantas a trabajar todos los días? Pues porque tengo la necesidad. Y esa es la motivación. El sueldo, la satisfacción personal, el hacer ejercicio para poderme... ¿Cuántas veces tenemos una boda o una fiesta cercana y empezamos a cuidar la alimentación, empezamos a hacer ejercicio, porque la necesidad de que me quede esa ropa con la que yo creo que me veo mejor y poder ir a ese evento? El interés también es un motivante. Cosas que me interesen, cosas que me gusten, cosas que disfrute, difícilmente me voy a desmotivar, a menos que existan impedimentos. ¿Para qué? Para cumplir esos compromisos. Me voy a permitir presentarles un video que me gustaría que todos ustedes pudieran observar a propósito de lo que les digo de la motivación, de esas necesidades, de ese interés y esos compromisos que tenemos que aprender a desarrollar para poder salir adelante. He's in big trouble. He may not be able to recover. It's up to 7 and 8. Puedes escribir todos los sueños que quieras. Puedes ser valiente y perseguirlos, pero te diré algo. La vida te dará golpes en la boca. Y cuando eso pase, tu porqué tiene que ser más grande que esos golpes. Buster Douglas fue noqueado por Mike Tyson y nunca nadie se había levantado después de que Tyson lo haya noqueado. Eran casi la cuenta de 10. Le contaban 4, 3, 2. Y fue salvado por la campana. Se fue a su esquina y todo el mundo comentaba de que Tyson ya lo tenía. Y cuando Tyson salió, eso mismo hizo. Lo tenía contra las cuerdas. Y
Y así están muchos de ustedes contra las cuerdas. La vida te puede tener contra las cuerdas, pero tú no puedes ceder, tú no puedes rendirte. Si fuera fácil, cualquiera oraría. Si la vida te tiene contra las cuerdas, tienes que hacer lo que Buster Douglas hizo, que fue pararse y volver a pelear. El mundo estaba en shock. Lo imposible había sucedido. Habían noqueado a Mike Tyson y le preguntaron a Buster Douglas cómo lo lograste. Y él dijo simple: antes de mi mamá morir, le dijo a todo el mundo de que yo le iba a ganar a Mike Tyson. Y 2 días antes de la pelea, mi mamá murió. Buster Douglas tenía una decisión que tomar. Él podía morir con su mamá perdiendo la pelea, o podía vivir y despertar ganándola. Y noqueó a Mike Tyson simplemente porque su porqué era más grande que los golpes, su porqué era más grande que el dinero, su porqué era más grande que su derrota, que Tyson y que cualquier otra cosa. Y por eso hoy yo te voy a decir que si no sabes cuál es tu porqué y tu porqué no es lo suficientemente fuerte, la vida te va a noquear todos los días. Me gustaría preguntarles qué les dice este video y qué pasa con el tema de la motivación. Si alguien me puede compartir, por favor, su experiencia o que nos retroalimente un poco a propósito de esto. A mí el video me hizo pensar mucho en el trabajo que de repente hago como orientador educativo, justamente porque a veces mis estudiantes se sienten muy abrumados de que sienten que no avanzan en algunos aspectos de su vida. Viendo el video, me recuerda mucho la situación que tuvimos pues ya hace años en el bachillerato. Yo soy docente, pero también tengo pues un perfil de licenciada en psicología. Y nos tocó pues que en el transcurso del ciclo escolar, pues una alumna se quedó sin su mamá. Pues prácticamente la alumna era de buen promedio, muy trabajadora, muy dedicada. Y la alumna empezó a bajar promedio. Pues no, obviamente supimos las razones, empezó a bajar y a bajar y a bajar. Y lo que a nosotros, al menos tuvimos reunión, dijimos, es que no la podemos dejar ir. Es una alumna trabajadora, tiene un futuro. Lo que hicimos, al menos lo que yo hice, fue acompañarla, era su tutora también, fue acompañarla, y las clases que las llevé a cabo con ellos era más de acompañar. No la presioné, tampoco la obligué a abrirse ante todos los alumnos, porque yo sé que es normal que no se abran ante sus compañeros, pero pues al menos sí traté de acompañarla, traté de ser empática, de acercarme con ella, al menos aquí en lo personal. Y eso es lo que yo veo, ¿no? Pues a veces nosotros vemos a un alumno como que con una situación, y es importante que como maestros no lo soltemos. Sabemos que ellos tienen una vida personal, cada alumno tiene una situación. A lo mejor a ella fue muy impactante porque fue la muerte de su mamá, pero cada uno tiene una situación en particular. Y lo que se trata es que nosotros como maestros nos acerquemos a ellos, no los vemos como algo lejano. También nosotros podemos vivir una situación así, y yo creo que antes que nada, ellos pueden dar lo mejor de sí si nosotros se lo demostramos. Después de acercarnos y de todo, la alumna se acercó conmigo y me dijo, maestra, muchas gracias. Empezó a subir promedio, después se inscribió a una licenciatura, y inclusive somos de la misma población. Me la encuentro y ella sigue estudiando. Digo, ¿qué hubiera pasado si nosotros lo hubiéramos abandonado y decir, bueno, pobrecita, ¿no? Se murió su mamá y ahí queda. No. Yo creo que hay que demostrarles a los estudiantes que hay otra cosa. Como dice el maestro, hay otros pilares con que sostenerse. Bueno, ese es mi punto de vista. Muchas gracias. A todas, buenos días. Bueno, comparto la situación de que el tema del video es definitivamente motivación. Motivación frente precisamente a las distintas problemáticas, avatares, retos o como quieran llamarle que nos enfrentamos todos los días. Pero cuando tienes claro tu proyecto de vida, cuando tienes claramente el rumbo, el camino que quieres seguir hacia esa meta, hacia esa punta de la montaña a la que quieres llegar, creo que nada te puede detener. Creo que tienes la suficiente entereza, tienes la vitalidad, sabes que todos los días te puedes encontrar con quien te propicie las mejores oportunidades para tu camino, pero que también te puedes encontrar con aquella piedra volcánica que te va a envolver y que te va a enfrentar con tu realidad, porque también tienes una expectativa y tienes una visión a donde quieres llegar, tienes una misión en la vida, pero también habrá momentos de debilidad, momentos de flaqueza, momentos en los que se van a poner a prueba también esas metas, esos ideales, y que te va a hacer que choques o que claudiques.
Pero si estás claro de qué quieres hacer en la vida, nadie te va a detener. Por el contrario, encontrarás siempre las puertas abiertas para seguir adelante. Las necesidades que tenemos son diferentes en cada uno de nosotros. Tenemos una historia o una situación diferente. Y el para qué, el realizar las cosas, el tener bien claro, como dice el maestro Marquitos, el rumbo, lo que quiero lograr, es fundamental para mi proyecto de vida. Y entonces, ¿qué necesitamos como tal? Ayudarle al estudiante a que ese proyecto que es académico o ese proyecto que está realizando le sirva, él tenga claro, eso me va a servir para mi vida, ese es mi proyecto, eso es mi desarrollo, es para mí. Cuando logramos vincular a eso en el estudiante, difícilmente lo vamos a detener. Así seamos de repente con la capacidad o con algunas limitaciones, el estudiante va a seguir. ¿Por qué? Porque ya alimentamos esa parte. Porque el estudiante ya tiene esa claridad en ese rumbo. Y entonces cuando tenemos claridad en lo que queremos, cuando tenemos claridad en el rumbo, cualquier oportunidad que venga la vamos a aprovechar. No nos va a distraer. Y si existen distractores, ni los vamos a pegar. Ni siquiera vamos a voltear. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué es lo que me interesa. Yo ya sé qué quiero lograr. Estoy enfocado. Y entonces se trata que el estudiante vea esa parte de la motivación y de enfocarse en lo que él desea desarrollar. Importante también entender, hace un momento les decía que lo que a mí me gusta no significa que al otro le gusta. Y a veces queremos que el estudiante a través de la exigencia, a través del reclamo, avance. Pero resulta que ese estudiante no necesita un reclamo, no necesita un grito, no necesita un ¿ves que no puedes? Algunas personas el que le digan ¿ves que no puedes? Lo reta y saca lo mejor de sí para mostrar que sí puede. Pero algunas otras no. Algunas otras ese ¿ves que no puedes? Le entra directamente y le da, como se dice comúnmente, le da el bajón, ¿no? Baja su autoestima. O se lastima su autoestima o se la cree. Y más, si de repente yo a ese maestro lo veo como una figura de autoridad, por X o Y, lo veo como papá, como mamá, se puede volver una profecía autocumplidora. Profecía autocumplidora es, no puedes, no puedo. Mi papá, mi mamá, mi maestro me dijo que no tengo que poder. Y de manera inconsciente, con la intención de agradar al maestro, con la intención de agradar al papá, a la mamá, pues no puedo, ¿cómo voy a poder? Y ahí los ejemplos de que te vas a caer, hijo, y pum, se cae. Se te va a caer, pum, se le cae. ¿Por qué? Porque está obedeciendo una orden. Y entonces tenemos que entender esa parte. Cada ser humano es diferente. Cada situación es diferente. No podemos poner en un mismo molde a todos los estudiantes. Habrá quienes aprendan a través de escuchar, a través de ver, a través de hacer. En lo particular, por ejemplo, me gusta mucho compartir historias. Pero un estudiante que sea más visual me va a decir, profe, a mí póngame mejor imágenes, póngame videos, diapositivas, pero no lo platique tanto, porque no, o a lo mejor no le gusta sentir. No, profe, a mí en concreto, dígame, ¿qué quiere que haga? Esto y yo me dedico a eso. ¿Por qué? Porque se dedica más a pensar que a sentir, pero hay estudiantes que dedican más a sentir. Y entonces es importante contextualizar y tomar en cuenta que cada ser humano, insisto, es diferente y tiene necesidades diferentes. No nos motiva lo mismo, no nos gusta lo mismo. Bien, para desarrollar las habilidades socioemocionales en el estudiante por medio de proyectos motivantes es importante acompañarles en la detección de necesidades en su vida. Es decir, aparte de pensar para qué les puede servir la actividad o proyecto a desarrollar, actualizar información, su contexto, preguntarles qué les motiva, para qué crees que te puede servir a ti eso como estudiante. Por ejemplo, voy a inventar un escenario ahora. Doy la materia de desarrollo humano y como parte de la materia de desarrollo humano estamos en la parte de proyecto de vida precisamente. Y entonces necesito saber qué quiero hacer con mi vida. Y es hablar con el estudiante y retarlo en el sentido de, a ver, hijo,
¿Tú para qué crees que te puede servir el tener claridad en tu proyecto de vida? Y si él no le ve funcionalidad, no le va a meter ganas, no se va a involucrar tanto. Ah, pero si yo le muestro al estudiante que cuando tengo claro qué quiero lograr en la vida, cuando tengo claro cómo hacer las cosas que quiero, puedo fluir y avanzar y mejorar y llegar a mejores resultados. Y entonces, oye hijo, ¿te gustaría tener un carro de último modelo? No, pues que sí. Ok, ¿qué necesitas para tener ese vehículo? No, pues tener dinero, trabajar, etc. O sea, es ir envolviendo al estudiante en cosas que le sean funcionales. Importante, por eso les digo, conocer su contexto, tener ese vínculo, esa comunicación constante. Cuando digo actualizar informaciones, que también él vea los recursos que tiene, pero también nosotros ver qué recursos tenemos. Si solamente quiero utilizar un recurso porque me funcionó con unos estudiantes y quiero que con todos me funcione, híjole, creo que también tengo que actualizarme yo. Seguramente tengo más recursos que no estoy viendo, que no estoy poniendo en práctica y que necesito reconocérmelos, necesito aclarármelos para poder funcionar y avanzar. Dejar actividades que le permitan conocerse, enseñarles a pensar. En ocasiones aprendemos a resolver reproduciendo y no pensando. Voy a permitirme contarles un pequeño cuento que en una ocasión me platicó el maestro Francisco Javier Venegas. Creo que todos lo ubican o lo conocen, o por lo menos la mayoría tenemos algún recuerdo de pláticas con él. Recuerdo que en una ocasión él mencionó esta pequeña historia. Había un señor que le dieron un premio porque era el más puntual. Él trabajaba en los ferrocarriles. Él era el más puntual. Llegaba a diario a las 6 de la mañana con un bat, golpeaba las ruedas del ferrocarril por todos lados. Terminaba de golpearlas y regresaba a su lugar de trabajo, a su espacio pues donde descansaba. Y así cada que llegaba hacía su actividad. En la empresa, cuando dijeron vamos a darle un premio al trabajador más cumplido, al trabajador más puntual, al que nunca falla, pues todos voltearon a ver a ese personaje. Y ya, cuando le estaban dando su reconocimiento, a alguien se le ocurre preguntarle, oye, ¿y por qué razón golpeas las ruedas del ferrocarril con un bat? Él contesta, no lo sé. Mi papá me enseñó a hacerlo. Me heredó su plaza y me dijo, hijo, tienes que llegar a las 6 de la mañana, agarrar este bat, pegarle a todas las ruedas y volver a tu lugar. La intención de pegarle era ver si alguna rueda estaba dañada, pero él no lo sabía, no lo detectaba. Y entonces, pues, él lo hacía únicamente reproduciendo. Necesitamos hacer pensar a los estudiantes. La mayoría de las personas a veces nos cuesta trabajo pensar. Queremos reproducir, queremos hacer como los demás. Y entonces, cuando logro hacer que el estudiante desarrolle esa capacidad o esa habilidad de pensamiento, puede ser a través de las matemáticas y no necesariamente tiene que utilizar números para pensar. El número es el pretexto para que el estudiante analice o piense, pero se puede hacer pensar de diferentes formas. Y entonces es encontrar esa parte. También, si te es posible, partir el proyecto de la necesidad del estudiante. Es decir, que el estudiante le ponga ese contenido. A ver, yo necesito que conozcan o desarrollen esta capacidad o esta habilidad. Ustedes busquen el pretexto. El pretexto es el contenido. Conocer el contexto del estudiante. Ayudarle a que identifique qué obstaculiza el logro de su proyecto. Me acuerdo que un estudiante cuando estaba en el bachillerato 2 llegaba tarde. Me reporta el maestro, oiga, hay un estudiante que todos los días llega tarde. ¿Qué hacemos? Pues hay que preguntarle al estudiante qué pasa, por qué llega tarde. Hablamos con el estudiante y le preguntamos, oye hijo, vemos que todos los días o casi todos los días llegas tarde. ¿Qué pasa contigo? Resulta que el estudiante se quedaba en casa porque tenía que acompañar a sus hermanos. Tenía un hermano de 3 años y uno de 5. La mamá trabajaba limpiando casa
y si bien le iba a la mamá, salía a la 1, llegaba a casa, a su casa 1:30, 2 de la tarde, y a esa hora podía salir el estudiante. Si la mamá le daba dinero para el camión, el estudiante llegaba un poquito menos tarde. Pero si la mamá no le daba dinero para el camión, el estudiante llegaba pues más tarde. Conocer el contexto del estudiante es importante. Y entonces cuando conoce el maestro su contexto, pensamos en estrategias para que el estudiante logre desarrollar o aprender, y pues considerando que difícilmente va a poder llegar a tiempo. Difícilmente, maestros, encontraremos un proyecto motivacional que impacte de manera favorable a todos los estudiantes todo el tiempo, pero sí podemos construir día con día con los estudiantes desde la congruencia en todos los sentidos. Es decir, si el alumno ve que yo me involucro, es más fácil que yo identifique al estudiante y jalarlo. Pero si el estudiante no ve que yo me involucro, si soy de los maestros que dejo la actividad y el que me la entregue bueno y el que no, ni modo, es su trabajo, pues bueno, pues quiere decir que la parte motivacional, inclusive personal, está por ahí algo diferente a la necesidad de este tipo de contenido. Recuerdo también, ya para terminar, a propósito de las necesidades y lo que nos mueve a realizar nuestros proyectos, estaba yo de orientador en la Facultad de Ciencias de la Educación y había un estudiante que se dormía en las clases. Es decir, llegaba, se dormía, salía y ya se iba a casa. Y me dicen, en ese entonces estaba como orientador de ahí de la facultad, que platiqué con el estudiante porque llegaba a dormir. Y le pregunté qué pasó, que por qué llegaba a dormir. Dice, es que para poder estudiar necesito trabajar y trabajo en un lugar, en un casino toda la noche. Y pues salgo a las 6 de la mañana, me baño, me cambio y me vengo a la escuela. Pero llego muy cansado y pues me duermo, me quedo dormido. Algunos maestros conocían esa historia y se quedaban así como, híjole, ¿qué hacemos? Pues es hablar con el estudiante y que cambie de contexto. ¿Cuál es cambiar de contexto? Pues hijo, creo que no es funcional que estés trabajando así para estudiar porque no estás estudiando. O sea, en realidad lo que estás haciendo está padre, es un intento muy bueno, pero no está funcionando. ¿Por qué? Porque no estás estudiando, o sea, estás yendo a la escuela, pero no estás estudiando, no estás aprendiendo. O busca una escuela con un turno diferente o habla con tus maestros y que generen condiciones para que trabajes en línea o diferente, o cámbiate de trabajo. A veces la vida así es de absurda. Les decía en un inicio de la plática, vivimos pensando que hacemos algo para nuestra familia, pero para eso que realizamos para nuestra familia nos distrae y nos desconecta de nuestra familia. Y entonces se vuelve disfuncional. Importante todo el tiempo contextualizarlo. Pues quiero agradecer a todos su atención y me gustaría escuchar sus comentarios, sus preguntas, dudas para poder pues interactuar un poco más con todos ustedes. Bueno, dice Ignacio Jurídico, sé qué importante es ser empáticos con nuestros estudiantes. Es muy buena su plática, señor director. Hay otros que nos comentan que coloquialmente, por ejemplo, el maestro Lozano Viera, Luz Helena nos dice, coloquialmente la carga hace andar al burro. Javier Rosiles dice, ¿es lo mismo tener motivación que tener motivos? Y bueno, piden aclarar sus dudas y otra pregunta es referente a ¿cómo podemos manejar las emociones negativas nosotros como profesores hacia los estudiantes incluso? Adelante, doctor Francisco. Bien, voy a aclarar, bueno, el motivo puede alimentar la motivación, ¿no? Pues, ¿qué me mueve? Es lo que me motiva, ¿no? ¿Qué me mueve a lograr lo que quiero? Y la siguiente pregunta, ¿cómo podemos hacer para las emociones negativas? Bueno, emoción negativa quiero contextualizar si es por ahí. Muchas veces pensamos que las emociones negativas o que se pueden clasificar como negativas son tristeza, coraje y miedo. Dependiendo la emoción,
En lo particular, me ha tocado que cuando una persona está triste, si le dejo escribir esa tristeza, va, aparte de liberar la tristeza, va a ser una obra de arte. Me toca también trabajar como psicoterapeuta. Tengo 2 pacientes que actualmente son artistas, cantan y componen y han escrito canciones, han salido de repente en la radio, han abierto algunos espectáculos aquí en el Megapalenque, digo, en el Palenque de Colima, o también hacen sus conciertos, y sus letras son precisamente a través de liberar esa emoción. Los artistas cuando pintan hacen una propuesta. En el caso particular de las personas cuando están enojadas, necesitan hacer ejercicios de resistencia o que implique fuerza, pero ojo, como docentes no nos toca ser terapeutas. Como docentes nos toca ser acompañantes de un proceso de formación. Si detectamos que un estudiante empieza a llorar, primero, no alarmarnos, escucharlo, dejar que llore, acompañarlo y canalizarlo. Es decir, que libere lo que trae y canalizarlo. Cuidar que no se lastime. Enseñarle al estudiante que no es malo llorar, que acepte la emoción. Lo que puede ser disfuncional es la consecuencia de manifestar mi emoción. En una ocasión me tocó participando con una compañera psicóloga y hizo un comentario que me pareció muy prudente. Decía, las emociones son excelentes mensajeras, pero pésimas gobernantes. Es decir, mi emoción es para escucharla, pero si la emoción me gobierna, me puedo perder. ¿Por qué? Porque esa emoción puede traer un impulso y ese impulso me puede generar condiciones desafortunadas. Estoy enojado y mi impulso es dar un golpe. No es prudente. Me tranquilizo en ese momento, hago contacto con mi respiración. Mencionaba ayer la doctora Claudia unas técnicas, salir a caminar. Es decir, en otras palabras, en el kinder o en el preescolar le llaman tiempo fuera. Es decir, hago cosas que me desconecten, que me saquen de esa emoción y después, de manera consciente, puedo liberar esa emoción. En ese sentido, insisto, como docentes, no asustarnos, pero sí cuidar y hacerle ver al estudiante que no es la emoción lo peligroso es lo que yo hago con la emoción. A nombre de la Dirección General de Educación Media Superior y de la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico de la Universidad de Colima, se agradece la entusiasta participación del doctor Francisco Palacios Orozco. De igual forma, se agradece la asistencia a todos los académicos presentes, a los directivos, así como a aquellos que contribuyeron mediante estas preguntas y sus aportaciones a enriquecer la temática que el doctor nos ha compartido referente a la salud emocional de la comunidad académica de nuestra casa de estudios. Se extiende una cordial invitación para continuar participando en los cursos taller que habrá en el transcurso de la próxima semana, así como los demás charlas que se tienen programadas en el marco de las jornadas académicas. Por su entusiasta participación, dice de la siguiente manera: la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico otorga la presente constancia a Francisco Palacios Orozco por impartir la charla Desarrollo de Habilidades Socioemocionales en el estudiantado por medio de proyectos motivantes, en el seminario Habilidades Docentes para la Enseñanza Híbrida, como parte de las jornadas académicas de agosto 2021, en el marco del Programa Institucional de Formación Docente, 6 de agosto 2021, en su modalidad en línea con una duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, Estudia, Lucha, Trabaja, doctora Marta Eugenia Chávez González, directora general. A todo el auditorio se les agradece mucho la participación en este seminario. Ha sido muy importante mantener contacto con ustedes durante esta pandemia que nos han mantenido en confinamiento, pero es importante reconocer y agradecer la labor que han venido desarrollando los directores de estos planteles para acercar a sus profesores a estos importantes eventos formativos, y a los cuales también les agradecemos que continúen participando en el resto de las actividades que se tienen programadas. Muchísimas gracias y que tengan excelente día. Saludos, gracias a todos. Hasta luego.